y para que sea conversación, en serio, voy a tratar de hacer la presentación lo más corto que se pueda. No la he testeado nunca, así que no sé cuánto dure, pero voy a tratar de comprimir lo más posible y después lo abrimos para todas las preguntas, comentarios o dudas que tengan. Entonces, efectivamente esto es casi tibio lo que se presentó en Venecia la semana pasada. La primera parte es la presentación de una colaboración con la cementera suiza Holcim, la presentación que van a ver aquí, que es la primera mitad, se presentó a la prensa el miércoles pasado con embargo y se liberó a partir del jueves de la semana pasada. Y la otra es la presentación en la muestra propiamente tal, donde vamos a mostrar dos o tres proyectos con algún tema que me interesa debatir. Entonces, dicho eso, partamos con lo de Holcim, que tiene esta pregunta y para uno en verdad no tiene demasiado sentido. Creo que jamás uno en Latinoamérica o en países en desarrollo siquiera se pregunta la posibilidad de no construir. Es una necesidad enorme y simplemente no puede evitarse, y si no construye uno como profesional, lo va a construir la gente de cualquier manera, por lo tanto es un hecho que va a ocurrir. Sin embargo, que da vuelta en la escuela europea, probablemente en Estados Unidos también, y lo conversaba por casualidad con Anne Lacaton, que forma parte del jurado Pritzker, que ella dice: voy a la escuela donde ella hace clase y mi intención es que la gente aprenda a construir lo mejor posible. Y de vuelta lo que obtiene es esta resistencia a la construcción, como si fuera en verdad, como si fuera una ofensa, como si fuera un pecado, y que ciertamente tiene un conflicto con la huella de carbono. O sea, construir implica consumo de energía, pero se presenta, sobre todo en el primer mundo, como un dilema moral. Que siquiera construir sería una cuestión tremendamente negativa, claro, pero eso lo dice gente que tiene probablemente resuelto el problema de necesidades básicas, a todas cubiertas. Sin embargo, me parecía importante presentarlo porque efectivamente expresa una especie de jaque mate, ¿no? Si uno no construye, tiene un problema social y político, un problema de marginalidad, un problema de informalidad, un problema de segregación, de violencia, de seguridad. Pero si uno construye con los sistemas constructivos conocidos hasta ahora, efectivamente la huella de carbono y el impacto sobre el calentamiento global es enorme. Entonces, hay un dilema shakespeariano, si se quiere, ¿no? De construir o no construir. Entonces, dicho eso, en la presentación de Holcim de la semana pasada, creíamos que al menos estos eran los tipos de temas que están en juego, desde la escala de la necesidad de los billones de metros cuadrados, quizás trillones de metros cuadrados que se necesitan construir en el mundo, con una huella de carbono mala, y para lo cual, y ese es el punto, Holcim tiene alguna propuesta que hacer respecto de esta nueva tecnología, de un concreto net zero, de un hormigón net zero. Pero nos interesaba a nosotros con Holcim discutir y poner un poco en contexto. Y la puesta en contexto fue a propósito del caso de incendio de Viña del Mar. Creo que ahí es evidente donde en lugares como los nuestros no construir ni siquiera es una opción. Y partíamos porque parte del proyecto que vamos a mostrar al final es la reconstrucción de incendio. Estas son algunas de las imágenes que compramos a una agencia de periodistas chilenos que llegaron tempranamente al lugar. Son unas imágenes muy impactantes y nos parecía importante tratar de digamos, compartir siquiera qué es el punto de partida, la urgencia o la necesidad en un contexto muy extremo. Si se fijan, abajo están las fechas, ¿no?
Y esta es una de las primeras aristas del problema, ¿no? En marzo de este año, o sea, perdón, del año pasado, algunos de estos lugares, en el Olivar o en Independencia, ya se veían así. Y claro, es construcción precaria. El problema aquí, que lo conocen las familias que están ahí, los vecinos con los que uno trabajaba en el tema de reconstrucción, es que una parte importante de esta reconstrucción ha sido financiada por los narcos. Entonces, autos con efectivo, con cajas que llegan con materiales y que claramente, claro, es una... Cuando viene ese marzo, es que después de un mes hay un estado paralelo que llega muchísimo antes que el estado formal. Y esta llegada temprana, con financiamiento, ciertamente a cambio de algo. Entonces, el hilo del tema narco es una cuestión que va a estar presente en varios de los proyectos que voy a presentar acá, porque probablemente sea por lejos de los desafíos más complejos que nos vamos a enfrentar, y especialmente en ciudad. O sea, esto ya tiene probablemente de alguna manera un origen en ciudad y tiene su manifestación más brutal en la propia ciudad. Cuando esto no es solo la reconstrucción del mundo informal, digamos, que quizás no tiene posibilidad de acceso a la ayuda formal del Estado. Entonces, en verdad, cuando en el mundo de lo ilegal o de lo informal no tiene otra fuente de financiamiento, el narco claramente identifica esa vulnerabilidad. Pero nos pasaba a nosotros que muchas veces después de las reuniones con vecinos, no solo nosotros, el municipio o el Serviu o cualquiera fuera la repartición pública que llegaba a las reuniones con vecinos, cuando salían las profesionales o las autoridades, pasaban por fuera autos de narcos con un perifoneo, con megáfono, diciendo que si las familias aceptaran la ayuda de los narcos le iban a quemar las casas. Y eso finalmente es una guerra por territorio, a cambio de que el Estado de Derecho se reemplaza por la ley de la selva. Y eso probablemente es lo que estamos viviendo, sobre todo en ciudades grandes, en una parte demasiado significativa de nuestras periferias. Voy a tener demasiados paréntesis, voy a tener la menor lata posible, pero uno de los proyectos que me toca trabajar ahora en el programa Buen Vecino de concesiones del MOP, fuimos al intermodal de la Cisterna. No sé si tienen presente en Gran Avenida con Vespucio, donde hay 100.000 pasajeros al día que pasan por ese lugar. Pero los pasajeros en la punta tarde son muchos más que los pasajeros de la punta mañana. Es un fenómeno curioso si uno mide solo flujo. Y la explicación es que el intermodal de la Cisterna es el último punto donde gente que viene del centro puede bajarse, sacar plata de un cajero antes de seguir de ahí al sur. De ahí al sur no solo o no hay, o hay pocos cajeros, es que no es siquiera seguro sacar plata de un cajero. Es como si hay un extramuros desde Vespucio hacia afuera donde opera la ley de la selva y no el Estado de Derecho. Esa es la escala, diría yo, del problema que cada vez vamos a encontrar más. No sé si va a haber un curso dedicado a este tipo de temas, pero ni siquiera sé qué tipo de conocimiento uno puede abordar aquí, pero así viene la cosa. Y por otro lado, cuando uno no llega temprano, si uno lo mirara desde otra perspectiva, lejos de ser algo que uno tendría que resistir o reemplazar o reprimir, la capacidad de construir sin ningún tipo de ayuda de los estados o del mercado o de profesionales, uno creo que podría verla como parte de la solución y no parte del problema. No es una incapacidad, es una capacidad de construir a pesar de no tener ningún tipo de ayuda. Y en estricto rigor, uno podría decir que lo que la gente sí es capaz de hacer es vivienda. Lo que no puede hacer es lo que hay entre las viviendas. Y eso probablemente va a redefinir el rol del arquitecto, que históricamente, cuando uno estudiaba, no sé ustedes, ¿por qué estudias arquitectura? Bueno, porque quiero hacer casas, probablemente es lo único que no vamos a hacer de ahora en adelante. Y en cambio hay otros ámbitos de operación
donde nuestro rol va a ser más el de canalizar fuerzas grandes, mucho más grandes que las del Estado y los del mercado, donde la capacidad de diseño está puesta al servicio de resguardar el bien común, no las acciones individuales. Entonces, podemos conversar eso con más tiempo. Por lo tanto, cuando uno observa que la mayoría, y voy a seguir dando la lata con datos recientes, porque yo mismo lo estoy tratando de entender aquí. Me tocó hace poco en una otra reunión, en una conversación de pasillo, con una ex ministra de Vivienda, Sonia Chorne, que estaba con un grupo de estudio recolectando datos del censo entre el 2017 y el 2024, que son datos que están apareciendo hace poco. Y en ese periodo, en Chile se construyeron 1.200.000 viviendas, de todo tipo, no social, todo. Y sin embargo se solicitaron 400.000 permisos de edificación. Por lo tanto, 2/3 de las viviendas que se construyeron no forman parte del sistema formal. Lo formal, lo que nosotros hacemos, ingresar a direcciones de obra, patentes, todo eso, somos la excepción. La regla es lo otro. Y a eso creo que son del tipo de cuestiones que vamos a tener que ampliar la caja de herramientas con las que estamos siendo entrenados, porque a eso quizás se refiere una necesidad de tener este cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma ya venía siendo anticipado, y a mí me parece que lo más lúcido que a mí me ha tocado escuchar es que en el UN Habitat 3, que es la reunión que cada 20 años Naciones Unidas hace para fijar la agenda urbana del planeta, el director ejecutivo de UN Habitat 3, Joan Clos, médico, exalcalde de Barcelona durante los Juegos Olímpicos de Barcelona, por lo tanto el que transformó la ciudad, lo que en el núcleo de UN Habitat 3 proponía es invertir la relación causa-efecto que hay normalmente entre la buena ciudad y el desarrollo, o la riqueza, que normalmente es un país, primero, es rico de alguna manera, y una vez que tiene recursos, entonces construye buenas ciudades. Y eso probablemente sea cierto para los países en desarrollo, que debe ser el 20% de la población del planeta. Para el otro 80%, la única alternativa en este momento es simplemente sentarse a esperar que en algún momento se haga o se cree o llegue esa riqueza, y solo entonces quizá aspirar o cruzar los dedos que pueda gatillarse la construcción de buenas ciudades. Pero la propuesta de Clos es invertirlo. En vez de que la construcción de buenas ciudades sea la consecuencia del desarrollo, es que esta sea la causa. Si hacemos buenas ciudades, entonces vamos a gatillar desarrollo. Pero para que eso ocurra, tiene que haber al menos 3 condiciones. Primero, un Estado de Derecho correcto. No está asociado en general a claridad en qué es lo público, qué es lo privado, qué es de alguien, qué es lo que es colectivo. Y estas probablemente son de las cuestiones que se hacían ya tempranamente con una cierta claridad en la operación TISA de los 70, por ejemplo, donde de las cosas que se aclaraban es esto es público, calle, vereda, plaza o lo que fuera, y el resto son lotes privados. Esto no ocurre en los asentamientos informales, que no tienen ese rol del diseño, donde el diseño lo que tendría que hacer es cuidar y darle forma a ese Estado de Derecho. Lo segundo es un financiamiento que, por la escala del desafío, si solo juntan los recursos de estados y mercados, no llegamos. Y lo mínimo que uno tendría que hacer es integrar los recursos de las propias personas. Si 2/3 de lo que se construye son las propias personas, no tendría ningún sentido dejar afuera todas esas fuentes de financiamiento. Por lo tanto, en esa medida que uno integra esas fuerzas grandes del 2/3 y las canaliza, en vez de reemplazarlas por lo que hacen los MIMBUS o lo que hacen las inmobiliarias, sino que las canaliza como parte de la solución, tenemos alguna chance. Será el punto de Clos. Y lo tercero, el buen diseño. Y por buen diseño es básicamente lo que estaba comentando recién, de tener claridad de qué es lo público y qué es lo privado. En corto, como estamos en un ambiente de arquitecto, el NOLI de la ciudad tiene que resultar bien. Si le achuntamos al NOLI, lo más probable es que el resto, por añadidura, va a andar más o menos bien. Y ese NOLI, entre otras cosas, tiene que la proporción entre lo público y lo privado es cercana al 1:1. Si uno mira Manhattan, esa es la proporción entre espacio privado desarrollable y vendible y la suma de calles, veredas, plazas, Central Park, la costanera de Borde, todas las ciudades
digamos, que uno tiene en la memoria como buenas ciudades, tan cercano a esa proporción. En los asentamientos informales esta proporción baja a menos de 1 a 10. Por cada metro cuadrado público hay 10 metros cuadrados privados, en general son casi solo espacios de circulación. Y lo segundo es Richard Sennett lo llama el urbanismo poroso, que es que la manera en que se construye la ciudad sea con sistemas abiertos que en el tiempo permitan ir dinámicamente o cambiando uso o agregando piezas o reemplazando piezas, y que es lo que de hecho naturalmente ocurre en asentamientos informales. Lo que no ocurre en asentamientos informales es la capacidad de garantizar esa proporción entre lo público y lo privado. Y eso probablemente sería el rol, uno de los roles más significativos del arquitecto. Un taller probablemente sería pasar todo un semestre diseñando el vacío. Solo lo que no se va a construir. ¿Y cuál es la forma de ese lugar que no se va a construir, tal que la vida en común, que es lo que finalmente hay que cuidar en las ciudades, tenga alguna chance de que se lleve por el Estado de Derecho y no la ley de nación? El tercer punto es que frente a la escasez, tanto de recursos públicos y privados, o sobre todo de tiempo, que es la manera en que uno, por ejemplo, frente a una catástrofe como el incendio de Viña, opera, ¿qué hacer? Y una posibilidad es la incrementalidad. Es decir, si no hay tiempo ni dinero para hacer todo lo que uno debería hacer el día 1, generar un sistema abierto que en el tiempo pueda alcanzar un estándar que uno inicialmente no puede cuidar, pero que sí esté contenido en el ADN de ese diseño inicial. Entonces, en la medida que es lo del urbanismo poroso de son los Sennett, ¿no? Sennett, Bourdet y la gente de la London School of Economics. En la medida que hay estos sistemas abiertos que incrementalmente en el tiempo puedan irse completando, entonces la gente, que es una de las fuerzas grandes en la construcción del planeta, puedan formar parte de la solución y no parte del problema. Esto era una cuestión que me parecía, hace tiempo lo hemos hecho el ejercicio, me parecía importante explicarlo en el contexto de la Bienal de Venecia, porque cuando uno googlea vivienda social en inglés, esto es lo que al menos a mi algoritmo le aparece, y cuando uno googlea vivienda social en español, esto es lo que aparece. Entonces, cuando uno dice vivienda social y cuando uno se entrena en vivienda social, está pensando en esto, y si uno no lo aclara, en Europa están pensando en eso, ¿no? Y eso en Chile sería vivienda clase media alta. Claro, en Latinoamérica, Chile no está, ya medio que dejó esto, pero no está tan lejos de tener que volver a esto. Pero esta es la realidad en México, Brasil, son los programas normales de vivienda o de no ciudad. Y aquí es donde el rol del diseño uno diría que puede hacer una diferencia. Esto es una fotografía de Villaverde, la reconstrucción de terremotos en Constitución. En la calle de al frente, vivienda pública de subsidio normal, digamos, metraje, formas, si se fijan en casa, un dúplex, digamos, con un frente de 3 algo metros, pegada espalda con la próxima vivienda. Y la de al frente, que es el proyecto que desarrollamos nosotros, en verdad la arquitectura no es demasiado distinta, es prácticamente la misma. La única diferencia, pero que es toda la diferencia, es que en vez de estar pegado espalda con espalda, está trasladado a un vacío de distancia del mismo tamaño de la casa. Y por lo tanto uno, con la construcción del día 1, garantiza estructura, que es difícil de hacer para una familia, y techo para el estado final de la construcción. En el entendido que la evidencia muestra que con fondos públicos uno puede hacer, en el mejor de los casos, entre 30 o 40 metros cuadrados, en lo que una familia de clase media necesita, o donde los procesos de autoconstrucción se terminan estabilizando, está en torno a los 80 metros. Esos son hechos. Es un hecho que no se puede construir más que esa cantidad de metros cuadrados, a menos que uno sacrifique la cantidad de unidades que construye al año. Y si hace eso, la lista de espera es más grande y el incentivo al informal es todavía mayor. Y es un hecho que la gente va a ampliar. Por lo tanto, si se fijan allá abajo, cuando uno deja una pandereta o un vacío, el incentivo está todo puesto al que se mueve segundo, porque el vecino está todo esperando que el de al lado haga primero una ampliación y con eso le ahorra construir un muro. Pero ese muro no tiene ni una posibilidad que vaya a ser
cortafuego, o antisísmico, o acústico, o de alguna calidad estructural, y por lo tanto el proceso de deterioro del barrio empieza casi al día siguiente de la entrega de la vivienda, y uno querría que pasara exactamente lo contrario. Entonces, en esa silueta de vivienda, lo que pasa entre medio, ese entremedio, es el que ocurre en general mal, con poco estándar, inseguro, pero además con recintos que no tienen la calidad de una familia querría, y el valor de la vivienda baja. Y si uno la misma forma la traslada en el espacio, son densidades equivalentes, de hecho pueden haber densidades un poco mayores, pero no voy a entrar en ese tecnicismo, lo vamos a conversar después. Por una fracción del costo inicial se duplica el tamaño de la vivienda. Y esto es una de las características de la incrementalidad. Incremental no es que una casa pueda crecer, porque si el costo del metro cuadrado de la segunda parte de la casa es igual al metro cuadrado de la primera parte, donde hay que hacer radier, muro, techo, y cuestan lo mismo, entonces eso no es incremental. Para que sea incremental, la primera mitad tendría que haberse hecho cargo de lo que a una familia le sale difícil hacer bien por cuenta propia, pero sobre todo de lo que es más caro. Y la manera de chequear si es que es incremental o no es que los próximos metros cuadrados de la casa debieran costar al menos de la mitad de lo que costaron los metros cuadrados iniciales. Eso es una manera de chequear al final si el diseño ha considerado el crecimiento como un dato de la casa. En general, los crecimientos en los vacíos, de nuevo, si el vacío está bien medido, se pueden hacer con baja tecnología y por lo tanto con mano de obra que está disponible. Las familias no construyen ellos mismos, en general contratan a maestros, cuadrillas, empleo local, que terminan finalmente haciendo un proceso de personalización de la vivienda, porque en la segunda parte es donde aparecen las necesidades variadas o diversas que una política pública unitaria es imposible que haga traje a la medida para el contexto social más amplio. Yo en este mismo principio hemos trabajado acá o en México. Eso es parte de lo que hacen las familias. El cuarto de los 5 puntos de Holcim es, como decía, esta tecnología del bio. Lo nuevo no es el biochar. El biochar existe hace bastante tiempo, pero en general en agricultura, ¿no? Como un método de capturar carbono, pero en realidad como un método de enriquecer suelo. Las tierras negras tienden a estar conectadas a quemas o intencionadas o naturales que en cierta proporción terminan siendo beneficiosas al suelo, y esta tecnología del biochar, lo nuevo es que no se había usado en construcción y específicamente en el concreto. Y ese desarrollo que viene Holcim haciendo, y que en verdad a nosotros nos contaron en qué consistía un par de días antes de inaugurar el proyecto, todavía está como protegido por un secreto industrial, algo cuentan. Yo tengo aquí el PowerPoint que mostró Holcim ese día, el miércoles pasado, que tiene pocas diapos, no soy yo el que lo pueda explicar de la mejor manera, pero para hacerse una idea. Biochar is Holcim. Voy a saltar el video porque si no, no va a terminar nunca. Pero yo creo que se puede googlear. Lo interesante de esto es que al final, cuando se mete materia orgánica en el hormigón, con una cierta tecnología, por decirlo así, que es capaz de secuestrar carbono, es decir, en general la materia orgánica termina en algún momento de su ciclo liberando CO2 al medio ambiente, ¿no? Por residuos orgánicos, por basuras, por material vegetal, lo que fuera. Pero con esta tecnología, esos residuos orgánicos metidos en el cemento quedan capturados y estabilizados de por vida. Y por cada kilo de cemento se pueden secuestrar 3 kilos de CO2. Y esa es finalmente en la huella final del proceso constructivo lo que permite que un material que es casi inevitable en algunas partes del mundo de la construcción, en vez de tener que ser o, ¿no? Esta situación como en el hack es uno o lo otro, puede ser uno y lo otro. Entonces habían empezado a hacer algunas pruebas,
Holcim es una compañía de 65.000 empleados con 5 centros de investigación y desarrollo que estaban trabajando en este nuevo concreto. Habían hecho algunas pruebas, pero les interesaba probar dónde más se podía aplicar en el contexto de la Bienal de Venecia. Holcim había colaborado con Zaha Hadid hace un par de bienales atrás, en la anterior con Foster, y esta vez querían que a ver si podíamos desarrollar algo. Entonces, claro, la pregunta es, esto es lo que se construyó en Venecia, está después más en detalle. Cuando nos preguntaron entonces de todo lo que se podía hacer, Zaha había hecho un puente, Foster hizo como un refugio de emergencia, y nosotros dijimos, hagamos casetas sanitarias. Y Holcim nos dijo, básicamente se pegaron en la cabeza. O sea, ¿cómo se les ocurre que en el contexto del Bienal de Venecia, que tiene poco charm, hacer casetas sanitarias? Sin embargo, a nosotros nos parecía que era ahí donde estaba un potencial. ¿Cuáles son aquellas cosas que inevitablemente van a tener que ser en hormigón? Porque claro, para otras cosas, como viviendas más normales, hay más materiales disponibles. Pero uno no podría suponer que el alcantarillado lo va a hacer en adobe o en madera. No queda otra que hacerlo en hormigón, y es ahí donde uno efectivamente, en lo inevitable, donde puede hacer una diferencia. Claro, y lo inevitable nosotros lo llevamos a estructura, por eso la unidad esta la llamamos la USB, la unidad sanitaria básica, que si uno tiene que reducir al mínimo la operación del Estado y de los profesionales asociados al mercado, y dejar que luego la fuerza grande de la gente entre, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y al final lo que sale es sanitation. Eso es baños, cocina, muros portantes, cortafuegos antisísmico, claro, infraestructura básica, y que de alguna manera esto nosotros lo habíamos probado en Infocap. Este es un proyecto que queríamos desarrollar que desarrollamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que financió Sandro Solari, y nuestra intención era hacer solo esa unidad que está aquí a la derecha, porque ahí está concentrado baño, cocina, escalera, y en verdad con la normativa chilena, y este era un ejemplo de cómo se podía hacer, ahí a la izquierda, ¿no? Y la normativa chilena hace imposible hacerlo de la derecha. O sea, te obliga a terminar casi la casa completa. Y a nosotros nos pareció que Holcim, con presencia en el planeta entero, donde la normativa probablemente está mucho más presionada a entregar servicios básicos de manera masiva, podía tener un potencial de impacto mayor. Entonces, básicamente buscamos el núcleo que tratamos de hacer en Chile a la mínima expresión, cuánto lo podemos despojar de todo lo que no es estrictamente necesario. Y entonces aparece esa es la unidad de servicios básicos en el primer nivel abajo, cocina, en el segundo nivel el baño, y los crecimientos posibles hasta llegar a los diseños donde sí hemos probado que son los que terminan funcionando bien para la familia. Y entonces en esta lógica evolutiva, partir solo con esa unidad hasta que uno pueda llegar a estos desarrollos del lado derecho. Si esto fuera el punto de partida, esto podría ser una posibilidad de desarrollo. Y pasó en Venecia que el lugar donde podíamos construir esto, que en los jardines que están justo antes de la Bienal, que es del Centro Europeo de Cultura, el peso por metro cuadrado máximo no permitía hacer los paneles de hormigón normales que habíamos venido haciendo nosotros en la USB. Tenía 300 kilos máximo, y entonces había que perforar, o sea, básicamente sacarle materia. Y la pregunta era, ¿cómo sacas materia sin perder resistencia? Y entonces la idea de hacer estos patrones para quitarle peso sin perder resistencia con esta trama reforzada, pasaron dos cosas con esto. Por un lado, en operaciones tan radicales como de reconstrucción de desastre o de vivienda masiva al mínimo del presupuesto, como que el ítem belleza, por ponerle una palabra, pero en verdad que sea algo con que la gente tiene algún nivel de relación, de cuidado o de cariño, tiende a quedar
fuera, no hay cómo. Y aquí en verdad, dado las tecnologías que han avanzado hoy día para hacer moldajes, que en verdad a una máquina le da un poco lo mismo hacerlo simple o más complejo, con curvas ciertamente que dependía cómo uno desmolda, con la plasticidad propia de este hormigón específico, hicimos el desarrollo de estos patrones para quitarle peso y que de paso nos permitió explorar la posibilidad que la mayoría de los metros cuadrados del planeta se van a construir entre los trópicos, donde hace calor y el problema de la ventilación es relevante. Por lo tanto, ventilación cruzada sin sacrificar intimidad o privacidad de la casa podría ser del tipo de cuestiones que vamos a empezar a explorar de ahora en adelante. Esto lo hizo Holcim, por cierto. Mal de tiempo. Veamos que voy a tratar de concentrarme quizás en lo más básico porque podríamos después comentar el tema más social y político, si quiere, o antropológico incluso, y en el fondo cultural, que nos interesaba ir a discutir a la Bienal. Y el punto de partida era un artículo que en el año 2023 me habían pedido escribir para el New York Times, para una serie que se llama El Turning Point, y que básicamente quería entender estos puntos de inflexión, y en Chile era el cambio de la Constitución, y que yo traté de describir dentro de lo que podía, algo de conocer, de cómo fue la convención, etc. Pero que el punto de fondo, si el artículo hubiera salido, porque terminó no saliendo nunca, habría sido en la traducción de las pertenencias a la pertenencia. De hecho, eso fue el título de nuestra presentación en Venecia. From belongings, un sustantivo, from belongings to belonging, un verbo. De las pertenencias a la pertenencia. Y el punto de fondo, y que era lo que yo ponía en el artículo, es que el modelo de referencia o la propuesta de valor en la que vivimos hoy en día, una persona vale o es seguida, admirada, querida, funciona como un modelo en la medida que tiene cosas, que tiene pertenencias. Y en ese sentido, el enemigo público número uno son las Kardashian del mundo. Yo no lo había visto nunca, pero mi hija estaba viendo un capítulo de las Kardashians y justo en ese capítulo ella mostraba bodega que tiene con 30.000 piezas de ropa. ¿Quién puede necesitar 30.000 piezas de ropa? Que probablemente no se las va a volver a poner, porque
Es una cosa que sigue creciendo, y esto es, claro, es el extremo del valor asociado a las pertenencias, que o lleva o al abuso o a la explotación en las élites, o a la ley de la selva cuando hay que tomar el atajo, y si no lo tengo, bueno, me lo robo o lo portoneo o lo hago turbazo, o hay una presión para que ese ser alguien también pueda decir yo también tengo. De hecho en inglés está esa expresión, ¿no? The haves and the have-nots. Es como, o sea, están los que tienen y los que no tienen, como los que valen y los que no valen. Y claro, como ellos decían, no, pero no puedo poner a las Kardashian, y también quería poner a Cristiano Ronaldo. Entonces, pongamos las Kardashians del mundo o a los Cristiano Ronaldos del mundo, no podemos. Pongamos a una influencer o un deportista, y en corto, al final de una iteración de ida y vuelta, el New York Times censuró el artículo y no se publicó. Y por eso nos interesaba llevarlo a ser discutido como un problema cultural de cuáles son nuestros modelos de referencia. Creo que es la que... Claro, de hecho, esta era nuestra propuesta para el catálogo de la Bienal, en que queríamos poner a las Kardashian. Lo que viene a continuación es un fotograma de la película Bardo de González Iñárritu, donde en 2 minutos creo que está la mejor explicación que hemos escuchado alguna vez sobre cuál es la lógica en el mundo que es marginal cuando no se tiene acceso a los recursos para las pertenencias. Y cuánto eso después influye sobre rabia, resentimiento, no tener nada que perder, que es lo que cuesta mucho explicar cuando uno quiere hacer una dedicación política de qué se trata en nuestras periferias, por ejemplo, la Comisión de Vivienda del Congreso. Entonces, esta era nuestra propuesta para el catálogo, que después el curador también lo censuró y nos cambió las imágenes, y no es como están ahora en el catálogo. La muerte para ustedes es un drama cristiano. En una cama, por un ataque al corazón. Para nosotros es la comida diaria, tirados en la fosa común. Aquí en la cárcel, nadie puede entrar y matarme. Pero yo puedo mandarles matar a ustedes allá afuera. Yo era pobre, invisible. Ustedes me negaron atención durante décadas. Y ahora los tengo agarrados de los huevos. Nosotros somos hombres bomba. En las villas miseria hay millones de hombres bomba. Estamos en el centro mismo de lo insoluble. Ya somos una nueva especie. Ya somos otros bichos diferentes a ustedes. ¿Qué debimos haber hecho? Ustedes los intelectuales se la pasan hablando de lucha de clases, de marginalidad, y entonces llegamos nosotros. Eran más proletarios, muy felices, o explotados. Hay una tercera cosa creciendo allá afuera, cultivándose en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, escondido en los rincones de la ciudad. Está usted delante de una especie de posmiseria. ¿Qué es lo que cambió en las periferias? La nada. Ahora tenemos millones. Y ustedes son el Estado quebrado, gobernado por incompetentes. ¡A huevo! ¿Me entienden? Nosotros tenemos mejores áreas de gestión. Y ustedes son lentos, burocráticos. Nosotros no tememos a la muerte. Ustedes mueren de miedo. Nosotros estamos bien armados. Ustedes tienen calibre 38. Nosotros estamos en el ataque. Ustedes a la defensa. Ustedes tienen la manía del humanismo. Nosotros somos crueles, sin piedad. Ustedes nos han transformado en superstars del crimen. Nosotros los tenemos de payasos. Nosotros somos ayudados por la población de las ciudades miseria. Por miedo o por amor. Ustedes son odiados. Ustedes son regionales, provincianos, nacionalistas, corruptos. Tenemos 50 millones de gringos adictos. Nuestras armas vienen de fuera, del gabacho. Somos globales. Nosotros no nos olvidamos de ustedes. Son nuestros clientes. Ustedes nos olvidan que cuando pasa el susto de la violencia que provocamos.
esta idea de la gente que no tiene nada que perder. O sea, a mí me había tocado hacer una presentación en el Senado acá, y a falta de mejor palabra tratábamos de decir que lo que uno observa es como Mad Max. Pero la idea de los hombres bomba, que es en verdad demasiada gente que no tiene nada que perder, es probablemente del tipo de vulnerabilidades que los narcos han sido muy hábiles en identificar. Es una mezcla curiosa la que el narco ha sido capaz de identificar, y pasa en vivienda y en general en la economía paralela, y que es lo que uno observa en la reconstrucción. Porque por un lado llega rápido, ¿no? Como dice ahí, son ágiles, se mueven con otra velocidad. Y ofrecen satisfacción inmediata. Lo que sea que se está buscando en términos de las pertenencias, están todas ahí. No es un camino largo, sino que es corto. Pero no es solo eso. Y probablemente lo más significativo es que ofrecen propósito. Para demasiada gente que no tiene nada que perder, que probablemente podría haber pasado por la vida sin que nadie nunca se hubiera enterado, y por lo tanto no hubieran sido, como dice ahí, invisibles, ¿no? El narco dice: te vas a morir igual temprano, pero vas a haber sido alguien. Si eres soldado mío, o sea, yo te voy a hacer un mural, y ese mural yo lo cuido. Es lo que pasa en muchos de los campamentos acá, donde hay artistas contratados, y ese mural sí se sabe que va a seguir existiendo. Entonces es una mezcla de algo muy brutal o muy animal, como dice ahí, como muy cruel, y al mismo tiempo extremadamente sofisticado, porque los códigos de lealtad, de honor o de pertenencia son al mismo tiempo que las pertenencias. No es O, es I. Y eso es lo que hace que sea tan difícil. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, un proyecto, no voy a entrar ahora en demasiado detalle, pero era una de las cosas que mostramos en conjunto con la Municipalidad de Renca, en la creación de un lugar donde hay alguna alternativa suficientemente potente a la esquina, al soldado narco. No tiene que poder generar una propuesta cultural de ocupación, de pertenencia, de coolness, finalmente, de algo que sea seductor y que pueda hacerle un mínimo de equilibrio o resistencia al narco. Y que ni siquiera sabemos bien cómo llamarlo todavía, ¿no? Es un algo que está al borde de la costa del norte, en Renca, desde teatro, rap, boxeo, plaza cubierta, computación, cocina. Entonces, eso era un proyecto con la municipalidad. En la Cordería, no voy a entrar en demasiado detalle, sí había una necesidad de circularidad, y el proyecto lo armamos arrendando estas barreras papales, o de barricada o de antibarricada, depende cómo uno lo tome, pero que después vuelven, por lo tanto se desarriendan nomás. Para mostrar el proyecto Renca, el proyecto de el biochar con Holcim y el proyecto de reconstrucción en Viña, que es el tercero que quiero mostrar. Y un poco con el lenguaje que normalmente usamos para explicar los proyectos a las familias, que tienen que tener una cosa gráfica como muy concreta para poder explicar cuál es la evolución de un proyecto de vivienda. On February 2nd, 2024, conditions were ideal to start a fire. Around noon, 4 sources were intentionally activated. 5 hours later, the fire reached the city. Chile suffered the biggest and most lethal fire of its history. Once again, the country was going to face the difficulty of rebuilding fast and good. Fast, not only due to the drama of the victims, but to fight the pressure of narcos financing early on the reconstruction.
and good because families were rejecting emergency shelters. In El Olivar, a majority of the damaged units were built following a law of the 80s in which 4 families shared a 13 by 18 meters plot. 35 years later, the current law forbids to rebuild what was there with public funds. To solve these knots, by the first month, we presented the municipality with a building that we treated as a big house for 4 middle-class families. In April, we validated the proposal with the families. Together with the municipality, we identified a way to finance early a pilot that could then be escalated by the proper public departments. To accelerate the construction, we used a state-of-the-art steel concrete prefab system, able to be mounted in 24 hours. Finally, on January 20th, the big house started its journey to El Olivar. A year represented an eternity for the families, but was a record to build permanent housing. This experience proves that when the state wants, it can rebuild fast and good. Eso, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias también a todos quienes se hacen presentes en este auditorio, en las gradas, las escaleras, las barandas, los asientos, los pisos. Quería profundizar este agradecimiento porque en realidad, bueno, pasan muchas cosas con esta sesión hoy día. En primer lugar, esta sesión abre un espacio, podríamos decir, académico, que justamente está pensado desde una reflexión de cómo poder cuestionar los clásicos espacios académicos, ¿cierto? De los cursos, de eventualmente los talleres, y contar con algo así como una clase que en realidad más bien se orienta a reflexionar sobre 3 temas o tópicos que en ese momento, hace un mes atrás, probablemente conversamos con Alejandro acá en la escuela para proponer este espacio, y quería comentarlo porque de alguna forma quiero sintetizar un poco algunas ideas principales para luego ofrecer la palabra, tal como cualquier clase. De hecho, esto lo habíamos pensado en algún momento originalmente como una mesa a la cual convocar a estudiantes, a profesores, a público también externo. Pero claro, cuando una mesa comienza a tener más de 250 comensales, comenzamos a complicarnos con el espacio. Así que recurrimos a este espacio que es más formal, podríamos decir, en una modalidad que muchas veces ocupamos como una modalidad de conferencia o de charla, pero que en realidad intenta no serlo, sino que más bien un espacio de conversación. Esta conversación partió entonces con 3 ideas que básicamente las planteó Alejandro, y yo quería hoy día recoger de estas notas que hicimos en ese momento. En primer lugar, tratar de conectar a la escuela con ciertas experiencias que se pueden dar a nivel, podría ser internacional, ¿no? Fuera de la frontera de nuestro país, y que de alguna manera permiten también, y esta es una frase que tú dijiste, Alejandro, reportar desde el frente, ¿cierto? Mencionaste recién que esto que estamos viendo hoy día está también casi como un pan recién salido del horno, ¿no? Y tú te estás bajando hace poco tiempo del avión, desde Venecia hasta acá. Y ese es un acto de generosidad que también te agradecemos mucho. En segundo lugar, decías también de poder discutir sobre el rol de la arquitectura más allá de la arquitectura. Tenía que ver entonces con enfrentar, y mencionaste justamente lo que hoy mostraste, ¿cierto? Cómo la arquitectura lidia con las fuerzas de los desastres y en general de los fenómenos naturales extremos,
con las vulnerabilidades, con el narco, y ahora entendemos mejor eso que planteaste en ese momento, con la acción climática, ¿no? Canalizar esas grandes fuerzas y hacerlo a través de la arquitectura, que creo que es algo que podemos también conversar con Alejandro hoy día, ¿no? En segundo lugar, hablábamos también de promover la discusión en un formato que discute justamente también esos espacios convencionales, decíamos, de los cursos y los talleres. Y decíamos que igualmente, bueno, nos volvimos al auditorio, pero esperamos desde ese punto de vista seguir estimulando esos espacios más allá de lo convencional, que tiene que ver también como con rediseñar, ¿no? Como con pensar también cómo se transfieren y se transmiten esas herramientas que tú luego mencionaste también el día, esa amplificación, esa diversificación de la caja de herramientas que hasta ahora hemos venido pensando en que son importantes de adquirir en el ámbito de la arquitectura. Y finalmente, conversar, que es algo que también interesa mucho, ¿no? que tú nos planteas hoy día también, conversar sobre el potencial o la ventaja comparativa de pensar estas temáticas, estas grandes temáticas, estos grandes desafíos de la arquitectura hoy día en el mundo, en esta idea de lo global, ¿cierto?, desde Chile. Desde la valoración de las experiencias, de las precariedades, como te han mostrado, que de alguna forma permiten desarrollar ciertas capacidades y conocimientos que podríamos decir son una materia prima de exportación hoy día. Y me gustaría quizá que dentro de esta conversación quizá pudieras transmitir también este pensamiento que me parece súper importante. Queremos abrir ahora la conversación. No sé, Alejandro, si quieres mencionar alguno de los temas. Vamos sobre el último, porque se me había olvidado que lo habíamos conversado, creo que es relevante, ¿no? O sea, cuando esta noción de inversión del paradigma, ¿qué es la regla y qué es la excepción? ¿Qué es lo que la mayoría y cuál es la periferia? Ciertamente ha cambiado de qué es lo que se construye formalmente y qué es lo que se construye informalmente. Eso se cambió. Se podría cambiar la noción de causa-efecto entre riqueza y desarrollo. Pero de las cosas que hablábamos, las universidades en Chile y especialmente la católica se somete regularmente a procesos de ¿cómo se llama? Acreditación, ¿no? De internacional. Entonces le pide a no sé, a qué escuelas son otras universidades, como a Harvard o a MIT o a Inglaterra o a alguien o a la RIVA, no sé, que venga y nos acredite para que nosotros podamos demostrar que también somos capaces de hacerlo bien como ellos, ¿no? Pero cuando el 80% del planeta no es lo que hacen ellos, sino lo que hacemos nosotros, somos nosotros los que deberíamos acreditar a la RIVA para saber si son capaces de construir al 80% del planeta. Nosotros deberíamos acreditar a ellos, pero no ellos a nosotros. Y este es el tipo de cuestiones que probablemente uno tendría que estar mirando sistemáticamente para revertir o invertir la relación entre centro y periferia y tener claridad o conciencia que hay ciertos ámbitos donde nosotros sabemos mucho más que otros. Y eso creo que hay poca claridad, uno lo enfrenta o pidiendo disculpas, mira, algún día cuando tenga los recursos yo también voy a poder hacerlo como allá, cuando en verdad los tipos de desafíos o las herramientas que estamos obligados a emplear son otras que las normales. Y creo que en ese sentido, en vez de estar sentados en la periferia, en la última fila, nosotros somos los que estamos en la primera fila. Y eso son del tipo, creo que, de debate que tiene sentido de hacer. Y entre otras cosas creo que crean una cierta épica colectiva, o sea, hay algo que nosotros sabemos que el resto no sabe. Y eso creo que son del tipo de identificar qué cosas se investiga, dónde se ejercita, qué cosas se practica, etc. Muy bien. ¿Quiénes quieren hacer preguntas? Levanten la mano. Levanten la mano, ¿quiénes van a hacer preguntas? ¿Todos? Vamos. Empezamos con Sandra y había una segunda pregunta. ¿Estaba ahí atrás? ¿Sí? Vale. Empezamos con dos preguntas. Hay que prenderlo y esperar un segundo. Hablo fuerte, muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Y
en sencillo, me gustaría incentivarte a que quizás te explayaras brevemente en lo elocuente que es tu presentación, que sobre algo que estoy convencidísima, que hay muchísimo que hacer, pero nadie lo va a encargar. Y ojalá en este contexto de estudiantes, incentivarlos a que todo lo que hay que hacer es probable que nadie te lo va a encargar. Y que ese proceso de autogestión de ese encargo, de pensar cómo voy a aportar, es el desafío de los próximos décadas. Porque nadie va a llegar en términos clásicos a tocarte la puerta para que desarrolles este tipo de problemas. Eso me gustaría, y tu presentación lo dice todo. No, gracias. Pero es una súper pregunta, a ver, medio así improvisando en voz alta nomás. Probablemente eso, así como hay nuevos roles para qué es lo que hace un arquitecto, probablemente eso es el tipo de cuestiones que hace una universidad. Voy a pensar en corto, lo más rápido que pueda, la historia elemental asociada a Harvard. O sea, a mí me invitan a hacer clases y de nuevo la lógica de invertir. ¿Qué sabe uno que los otros no saben? Porque claro, en ese momento que el año 2000 que me invitan a hacer clases, tenías que competir por alumnos con otros profesores. ¿Y quién eran los otros profesores en Harvard? Herzog de Meuron, Kohlhaas, Moneo. O sea, ¿qué chance tiene uno de que un alumno quiera tomar clases con uno o con Kohlhaas? O sea, yo mismo como profesor tomaría clases con Kohlhaas, no hay donde perderse. A menos que tú puedas decir algo que Kohlhaas no tiene idea. Y la idea de, por eso el primer taller fue sobre vivienda de emergencia, de la cual yo no tenía idea, pero que estaba más cerca, estaba en primera fila, no en la última fila, si uno invierte esta relación centro-periferia de la que estaba hablando recién. Y con esa misma lógica, conociendo a la gente adecuada, en mi caso, Andrés Jacobelli, ingeniero de transporte, haciendo su magíster en políticas públicas en la Escuela de Gobierno en Harvard, tenía un entendimiento del problema que yo como arquitecto no tenía porque no fui entrenado en eso. Y en esos encuentros, que probablemente son de las cosas que la universidad sí ofrece, o sea, si uno dice, estoy pensando en voz alta, que eso que pasó allá no es imposible, no es tan difícil que no pasara acá también si uno entiende cuáles son los puntos que conectan. Jacobelli dice, hagamos algo con vivienda social, de la cual yo no tenía idea. No sabía ni lo que era un subsidio. Probablemente el curso donde debería haberlo aprendido, se me había olvidado, pero debería haberlo sabido, no lo sabía. Pero Jacobelli no solo lo sabía, sino que un conjunto de otras profesiones que estaban ahí alrededor, ninguno de los cuales era arquitecto, tenían perfecta noción de qué es lo que eso era. Y el punto fue, cuando dijo, hagamos algo con vivienda social, de nuevo, ese encargo que nadie te encarga, sino en la cabeza del ingeniero sí está. A un ingeniero no se le pasa por la cabeza que alguien le va a encargar algo, se va a inventar algo que hacer, ¿no? Eso yo creo que lo tenemos menos nosotros y quizás habría que empezar a instalarlo más. Que tiene una cuestión de pudor y un equilibrio fino de tampoco creerse demasiado el cuento, o sea, de tener un sentido de una cierta modestia, porque si no, el guatón ganador también tiene un cierto riesgo de que eres capaz de hacer todo, pero hay un equilibrio donde hacer algo, en mi cabeza de arquitecto, era una exposición, un libro, lo más, así en tus sueños más salvajes, un prototipo 1 a 1 de algo, como lo de Holcim. En la cabeza de Jacobelli, hacer algo era un proyecto real, siguiendo todas las reglas de la política pública, en que uno le demostrara al mercado que estaba equivocado. Y entonces, para eso había que hacer una empresa y construir 100 viviendas y usar los subsidios públicos y todo ese mundo de hacer un ejemplo que terminó pasando porque lo que le propusimos a Harvard en ese momento fue, en vez de que el sueldo me lo pagues para yo hacer un taller que me invento un universo paralelo, y que es el gran problema de la academia hoy en todos lados, usémoslo para algo real. Y eso es una especie de subsidio al conocimiento que la universidad tiene en su ADN. Puede hacerlo. El punto es que los que están adentro de la academia, en vez de
vivir en ese universo paralelo donde controlas todas las variables para que te salga un resultado bonito, publicable, estés dispuesto a ir a la realidad donde las cosas son apenas suficientemente buenas, donde la probabilidad de éxito es más baja, o donde el resultado, el óptimo, eso es relativo, es mejor que no haber hecho nada, pero no es un óptimo puro, ¿no? Y eso después se transformó en una secuencia de cosas donde primero era el sueldo de uno usado para hacer vivienda social, después era un FONDEF, que era la primera vez que en la Escuela de Arquitectura se ganaba un FONDEF para hacer varios prototipos y el concurso de vivienda que hicimos en 2003. Y después fue hacer una empresa que fuera capaz de, en números azules, sin tener que vivir de la caridad, pudiera hacer vivienda social. Entonces son pasos, diría yo, que uno se podría preguntar cuántos de esos problemas en los que en Chile estamos en primera fila son del tipo de cuestiones donde deberían estar las investigaciones, las publicaciones, en vez de estar discutiendo en versión periférica lo mismo que se está diciendo en París o en Londres. Bien, teníamos una pregunta ahí arriba. Vamos a hacer circular el micrófono hacia arriba. Puedes presentarte también tu nombre, curso, etc. Tarda unos segundos en activarse. Hay que prenderlo, por supuesto. Ahí se escucha. Gracias. Me llamo Dimitri, último semestre, doble grado en Berlín. Sería sobre el fragmento de la película que mostraste y cuando se menciona a los intelectuales. Y me estaba preguntando hasta qué punto, según imagino, la investigación de Holcim está protegida por propiedad intelectual. Y quizás de alguna manera comparable de la investigación en la industria farmacéutica. Como dijiste que quedó bastante secreto para ustedes mismos lo que estaban haciendo hasta los últimos días. Y me preguntaba sobre la medida en que percibe eso como una barrera o cómo se podría superar bajo la lógica del mercado para el impacto que esa tecnología podría tener. Lo primero es sobre los intelectuales. Me parece interesante que, de hecho, lo que pusimos en la Bienal, que ustedes los intelectuales en una Bienal que se llama Intelligence, ¿no? Creo que probablemente eso explica parte de la tensión que hubo con el equipo curatorial, porque ir a decirle, claro, pues vivir en un universo paralelo versus tratar de enfrentar la realidad tal cual. Ahora, la inversión en conocimiento que quede protegido por propiedad intelectual, tiendo a sentirla de tu parte como una falta moral. ¿Es correcto o no? Pero no necesariamente, simplemente como aceptando la realidad en ese sentido, sin buscarla de esa manera. Hay dos industrias, o voy a llamar más, donde los incentivos están todos puestos en el que se mueve segundo, como decía yo ahí en las ampliaciones, la agricultura y la construcción. Porque las innovaciones, que para que ocurran tienes que invertir recursos, tiempo, personas, una vez que te resulta, es casi imposible protegerlas por medio de ningún mecanismo. Si plantas en un campo y dices voy a traer kiwi a Chile y nunca se habían traído kiwi, todos están esperando que alguien traiga el kiwi y que vea si le funcionó el invierno, si tenía bichos que se los comieron, no sé qué. Si le resultó y es un éxito, todos se mueven y están todos, por eso todos están esperando que alguien se mueva primero. En la construcción es igual, es muy difícil proteger las innovaciones. Y si te equivocas, te tienes que mover los costos tú solo. Hay ciertas industrias donde la innovación
o los inventos o los avances sí quedan protegidos y probablemente son algunas de las que se pueden mover rápido, no en mi campo. Si Holcim hace eso, y dado que eso que hizo y tiene todo el derecho a resguardarlo con los mecanismos que le parezcan, a mí me permite haber disuelto el dilema o el catch-22 de tener que o construyo o no construyo, o huella de carbono o necesidad humana, y lo puedo resolver. Ojalá haya más de eso. En mi campo, donde yo sí tengo algo que decir, no tengo yo por qué ir a decirle a ellos qué es lo que hagan o lo que no hagan, los diseños que nosotros hacemos están disponibles con copyleft para ser descargados gratis de nuestra página web. Copyleft, a diferencia del copyright, es que si tú quieres usarlo para el bien común, no tienes que pagar ningún tipo de licencia. Pero si tú vas a usar todo el tiempo que nos costó a nosotros desarrollar y probar hasta que tenemos algo exitoso y lo vas a usar para beneficio personal, entonces no. Y entonces sí corresponde pagar por un desarrollo que alguien hizo. A mí me parece que los copyleft es un camino intermedio razonable para poder equilibrar la inversión necesaria en innovación y no quedarnos en el incentivo a los que se mueve segundo, propio del mundo de la agricultura o de la construcción. Tenemos una pregunta acá y luego volvemos a Lola. Hola, buenas noches. Una pregunta bien breve. Primero, muchas gracias. Mi nombre es Paula Monroy. presentar su nombre y... Soy académica de la Universidad del Bello, y bueno, la pregunta en verdad es como pregunta-comentario. He acompañado tu trabajo, el trabajo alimentar hace ya muchos años, y me parece que la primera vez que veo que se presenta los procesos proyectuales de una manera tan ecosistémica, tan ligada al territorio, a las inclemencias de la geografía que no se localiza, pero también y sobre todo a partir de los agentes que participan en esa producción social, constructiva, económica, etc. Entonces mi pregunta es, en proyectos, por ejemplo, quizás no tanto los ligados a habitación, pero sí los ligados a proyectos culturales quizás o sociales, en el sentido de espacios de compartir, quizás como el proyecto que mostrabas al final de Renca, ¿qué tanto en ese proceso inicial proyectual están quizás entender ese ecosistema, los agentes, los recursos locales, no necesariamente ligados a recursos monetarios, pero sí recursos humanos, de conocimiento, los conflictos existentes, las alianzas? O sea, ¿en qué medida esta inteligencia que utilizan para proyectar está entendiendo lo no construido como parte de lo que va a participar en la construcción arquitectónica después? Yo no creo que hayamos hecho nunca un solo proyecto que no haya sido consciente, en la medida que uno pone la mejor capacidad que tiene, y siempre es falible, no es infalible, de no haber incluido todas esas componentes de ecosistema holístico. Si no fuera así, probablemente un proyecto no se puede construir. Si tú no entiendes cómo hacer navegar un proyecto en el sistema público, si no entiendes cómo dialogar con las familias que van a ser responsables de la mitad de metros cuadrados, si no entienden las lógicas políticas de capturar la emoción o el valor simbólico de una obra, no solo el tangible, presupuesto, permiso de edificación en la DOM, sino que esa dimensión intangible de la arquitectura que forma parte de la ecuación. Yo creo que difícilmente uno logra hacer navegar un proyecto hasta el final. Siempre nosotros partimos, no lo mostré aquí, pero probablemente forma parte de alguno de los otros sesiones de este ciclo, donde nuestro punto de partida es X igual signo de interrogación. Y eso hace referencia a que la forma de un proyecto, al inicio del proyecto no sabemos cuál es la que tenga que ser. Porque al final, lo que uno como arquitecto hace, o al menos lo que a nosotros nos permite aclararnos a nosotros mismos qué es lo que tenemos que hacer frente al papel en blanco, es
darle forma a los lugares donde la gente vive. Que no es más difícil que eso, pero tampoco más fácil que eso. Porque todos los lugares donde se vive, esta sala inevitablemente tiene que tener una forma. Salimos de aquí a un patio, alguien le dio forma y la camina a tomar micro, y la vereda tiene un ancho, un largo, la cuneta, la calle, o sea, todo inevitablemente tiene forma, y esa forma condiciona la vida para mejor o para peor. Y dado que es finalmente la forma sobre donde que nosotros tenemos algún tipo de conocimiento, y que si algún atributo tiene o algún poder tiene, es que es sintético. Mientras más complejo el problema, mayor necesidad de síntesis, y lo que hacemos con cualquier proyecto es sintetizar. Lo que al final es relevante de la forma que uno produce es que informa la forma. ¿Cuáles son las fuerzas en juego que van a determinar que una cosa sea de una manera o de otra? Y nuestro trabajo, desde que yo me acuerdo, antes de saber qué forma tiene que tener un edificio, se pregunta cuáles son esas fuerzas que van a ser relevantes para informar la forma de un proyecto. A veces son económicas, a veces son políticas, a veces son ambientales, a veces son normativas, a veces son sociales, a veces son estéticas, a veces son simbólicas. A veces son de carácter, o a veces son de estructura. Y muchas veces empujan en direcciones opuestas. El proyecto tendría que poder sintetizar y conciliar, o sea, la síntesis entendida como una conciliación de fuerzas que van empujando como si fueran contradictorias. Y el punto es que si yo sé de antemano la forma que quiero hacer, cualquier proyecto es una excusa para una agenda creativa. Si pospones no querer antes de tiempo, hasta que no hayas entendido las fuerzas en juego, probablemente tienes una mayor chance de poder hacer navegar ese proyecto respondiendo a estas fuerzas que lo informan. No puede ser demasiado tarde, porque si no, diagnósticos infinitos tampoco sirven. Al final, lo que uno hace, lo conversamos también, es la información que se traga para identificar las fuerzas en juego, ordenarlas en clave de propuesta, no de diagnóstico. Al final uno tiene que pegarse el salto al vacío frente al papel en blanco y decir qué sí se hace. Italo Calvino dice que es un experto de alguien que te sabe decir exactamente en un determinado campo lo que no hay que hacer. Es un consultor. Pero un autor se tiene que arriesgar y decir qué es lo que sí hay que hacer. Esa es la diferencia cuando alguien te contrata como consultor, que le tira el problema al que te contrató, y dice, mira, estas son las maneras del problema, pero es tu problema. A la diferencia con un autor, que tomas tú el riesgo de hacer una propuesta. Te puedes equivocar y empiezas a iterar. ¿Sí? Te faltó información, no la ponderaste de manera correcta, le diste importancia a algo que no era relevante y produciste muy abajo algo que era súper significativo. Tiende a pasar esto, cuestiones emocionales, a veces son súper relevantes y las pones como en la periferia, resentimiento, rabia, me prometieron y esta vez no me están cumpliendo, y eso puede bloquear el proyecto aunque sea técnicamente perfecto. Entonces yo diría que es no querer antes de tiempo, pero tampoco demasiado tarde en ese salto a la propuesta. Y yo creo que, bueno, aquí puede ser más evidente porque la cuestión medioambiental es el punto de partida del material con el que teníamos que trabajar, pero creo que en todos los otros proyectos no es casual que tienden a ser atendiendo al caso, al contexto, no sé qué, sí, pero es un ejercicio de posponer lo suficiente el querer algo y no tanto que no alcance a transformarse rápido en qué es lo que sí hacemos.